Profe María Camila, si quieres puedes iniciar a grabar, por favor. Ya está grabando, profe. Listo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestro conversatorio del programa de Ciencia Política sobre el conflicto Palestina-Israel, pero desde la mirada del derecho internacional. El día de hoy, nuestro programa de Ciencia Política busca generar un espacio para conversar sobre pues, una situación que es evidentemente coyuntural, que trae la atención del mundo entero y pues desde la academia tratar de presentar un panorama general de lo que está pasando y a su vez hacer una reflexión para presentar pues desde diferentes puntos de vista este conflicto que como todos sabemos es de larga data y que en estos momentos alcanzó una tensión sin precedentes en los últimos años. Esperamos que este espacio sea muy provechoso para ustedes. La idea de este conversatorio primero es dar un contexto histórico del conflicto. Posteriormente vamos a dar la palabra a nuestras participantes que a partir de unas preguntas orientadoras nos van a ir guiando a través de sus experiencias, sus puntos de vista, pues para entender mejor este conflicto. Entonces, y quiero primero darle la bienvenida a las docentes que nos están acompañando el día de hoy, la profesora María Camila Ballesteros, que es docente de nuestra universidad y de nuestro programa, y tenemos dos invitadas muy especiales el día de hoy. Por supuesto, expertas en los temas de seguridad y defensa, la profesora Ginette Esmeralda Narváez Jaimes y la profesora Angie Arenas Piedradita. Voy a iniciar hablándoles un poquito de su perfil académico. Bueno, nuestra docente María Camila Ballesteros es politóloga y filósofa, es magíster en Derecho Internacional, magíster en Estudios Internacionales. Sus áreas de estudio versan sobre el marco normativo internacional relacionado con la protección de los derechos culturales, étnicos y las organizaciones internacionales enfocadas en ciencia, educación y cultura como la UNESCO. Tiene experiencia en cátedras de estudios regionales y teoría política y tiene un voluntariado en organizaciones de la sociedad civil. Por otra parte, nos acompaña la doctora Ginette Esmeralda Narváez Jaimes, es docente universitaria, investigadora y consultora en conflicto armado, seguridad, paz y defensa. Es doctora en ciencias sociales con énfasis en estudios políticos de Flaxo. Es magíster en historia de la Universidad Nacional y también politóloga de la Universidad Nacional. Actualmente es la directora de la maestría en planeación para el desarrollo de la Facultad de Sociología de la Universidad de Santo Tomás. También nos acompaña la doctora Angie Arenas Piedradita, profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos y magíster en Asuntos Internacionales con énfasis en resolución de conflictos armados de la Universidad Externado de Colombia y de School of International and Public Affairs de la Universidad Columbia. Es docente de tiempo completo de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás, donde es líder además de proyección social universitaria. Ella se ha desempeñado como asesora del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, trabaja en cooperación internacional con el Ministerio de Medio Ambiente de la República de Corea y la Gobernación de Cundinamarca y se ha desempeñado como docente e investigadora en varias instituciones de educación superior del país. Sus áreas de especialidad son precisamente los conflictos armados contemporáneos, seguridad y defensa nacional, inteligencia estratégica, estudios regionales, política exterior, filosofía política, metodología de la investigación, derecho internacional público y gobernanza global. Bueno, este es el perfil de nuestras docentes que van a acompañar este conversatorio. Entonces, inicialmente, quiero darle paso a nuestra profesora María Camila Ballesteros, quien va a hacer una contextualización histórica y pues dar un contexto general del conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Stephanie. Buenas noches a todos y a todas y un cordial saludo a nuestras invitadas de la noche de hoy. Voy a compartir pantalla para iniciar, pues a bosquejar un poco de lo que han sido las causas profundas que están a la base de este conflicto. Y para no tomar mucho tiempo en esto, pues lo primero que me gustaría decir es que el conflicto entre Palestina e Israel pues sostiene
unas raíces hondas por cuanto podríamos remontarnos, por ejemplo, al siglo XIX, en donde ya en el territorio donde se está librando actualmente este conflicto, pues habitaban mayoritariamente árabes musulmanes, pero también se encontraban presentes el asentamiento de judíos. Durante esta época, el Imperio Otomano pues tenía el control sobre el territorio y se estaban creando unos movimientos que tenían una vocación independentista y también de la mano con esto un movimiento panarabista que pues seguía poder tener naciones independientes de este yugo que para la época representaba el Imperio Otomano. De la mano con esto, pues se van creando unas alianzas con Gran Bretaña, que era una de las potencias imperiales de la época para poder vencer al Imperio Otomano. Sin embargo, pues ya desde inicios de la Primera Guerra Mundial, el impacto del movimiento sionista a nivel mundial era muy importante. Podemos decir que Gran Bretaña también estaba bastante alineado con los intereses del sionismo y por lo tanto, a partir de esta época de inicios de la Primera Guerra Mundial, se autoriza a los judíos a que lleguen a asentarse a este territorio, que compren tierras y por supuesto la inmigración de judíos en el territorio palestino. Una vez ya culmina este periodo de poderío del Imperio Otomano, son las potencias europeas las que empiezan a adquirirse el territorio de Oriente Próximo y es allí donde vemos que también a nivel mundial empiezan a librarse una serie de conflagraciones donde la diáspora judía pues se encuentra en un episodio de genocidio en Europa y en la Alemania nazi. Y es a partir de allí donde se empiezan a generar también, como ustedes lo saben, unas directrices desde la ONU para poder restituirle, en cierto modo, la dignidad a este pueblo judío a partir de conferirle un territorio y un estado en, en esta zona de Oriente Próximo. La idea es que también se pueda, de alguna manera, aminorar este conflicto entre palestinos y judíos sionistas a partir de crear un Estado binacional, que es la propuesta de la ONU hacia el año 1948, cuando David Ben Gurión proclama el establecimiento del Estado de Israel en territorio palestino. Sin embargo, la población árabe palestina no está de acuerdo con esta partición. Se inicia una guerra que es conocida como la Guerra Árabe-Israelí, a finales del siglo XX y es allí también donde empieza el Nakba o lo que es conocido como el éxodo palestino. Y digamos que estos son los antecedentes más contemporáneos del conflicto, en donde vemos que gran parte de la población palestina es dispersada por toda la zona de Oriente Medio y también empezamos a ver vigente pues una crisis humanitaria, que es también el tema que nos atañe el día de hoy, poder enfocar la discusión del conflicto palestino-israelí en términos de un lente analítico atravesado por el derecho internacional humanitario. Y de la mano con esto, pues ver cómo a partir del siglo XXI, principalmente a comienzos de los años 2000, pues empiezan a haber unos brotes de violencia en esta zona del mundo, precisamente porque los territorios empiezan a ser cada vez más ocupados por la población judía. Los palestinos no logran de alguna manera poder reivindicar este anhelo de reconocimiento que han tenido desde el siglo XIX, mientras que la comunidad internacional cobija más, empezando, digamos, por Estados Unidos, empiezan a proteger y a legitimar también los intereses de Israel. Y lo interesante también que me gustaría proponerle también a a las participantes el día de hoy es que podamos partir de la premisa de que en términos del DIH
han sido ambos actores los que han cometido pues violaciones, sobre todo a los convenios de Ginebra. Y si lo pensamos aún más, como esto se enmarca a inicios de los años 2000 con políticas de seguridad emitidas por Israel, que se resumen en parte en la construcción de una barrera israelí en Cisjordania en el año 2002, que lo que va a impactar no solamente pues es una securitización y militarización y ocupación de este territorio muy fuerte, sino también una anexión de nuevos territorios para Israel, dejando de nuevo pues en una situación de refugiados a una gran cantidad de palestinos. Después pues de esta breve contextualización me gustaría plantearles también pues, unas preguntas orientadoras frente a cómo ven ustedes el compromiso de la comunidad internacional para hacer valer el DIH en el marco de este conflicto, y también desde un abordaje más conceptual, ¿cómo perciben ustedes también esta demanda frente a la legítima defensa que ambos actores han demandado en el curso de sus actuaciones? Son dos pues, elementos importantes que me gustaría que tratáramos por una parte y por otra parte, hacia el final, ir definiendo los contornos de unas posibles soluciones al conflicto, ya que hemos visto que al comienzo del conflicto se habló de un Estado binacional, pero también han habido defensores de crear un solo Estado en el cual tanto palestinos como judíos puedan coexistir con igualdad de derechos, porque otro elemento crucial llegados a este punto y para tener en cuenta tiene que ver con las condiciones desiguales en las que se ha librado el conflicto, porque por más de que partamos de la premisa de que el DIH se ha violado desde ambas partes, también debemos reconocer pues, que hay unas condiciones específicas que favorecen las acciones militares de Israel por cuanto es un Estado reconocido internacionalmente y por lo mismo tiene acceso pues a toda esta maquinaria militar de una manera que ante la comunidad internacional es legítima y que pone en cierta desventaja a sus contractores del lado palestino, porque ellos han tenido que incurrir, según declaraciones de los líderes como Hamas, a unas tácticas poco convencionales debido a que, primero, ven como la única alternativa en este caso la lucha armada, pero segundo, porque al no ser un Estado reconocido internacionalmente, pues deben incurrir también a un tráfico de armas que, por ejemplo, cruza por túneles que pasan por Israel, etcétera, etcétera. Entonces, pues es ver cómo estas condiciones desiguales que de alguna manera son estructurales han marcado un poco el desenlace del conflicto en términos de el curso, el repertorio de acción en términos del conflicto y de la guerra que ha adoptado cada uno de estos actores. Y de ahí pues ir abriendo un poco la conversación a partir de nuevo, pues de tener en cuenta que ha habido, podría decirse, unos comportamientos muy problemáticos, sobre todo frente a la población civil, que tienen origen en las demandas de reconocimiento igualmente legítimas de ambos pueblos. Entonces ya con esto podría darles la palabra a la profesora Angie. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto enorme compartir este espacio, tanto con la profesora Stephanie como con la profesora María Camila y mi querida Ginette. Qué gusto compartir este espacio contigo. Em, antes de entrar a analizar un poco el conflicto dentro del marco del derecho internacional humanitario, yo quisiera hacer una precisión que me parece fundamental
y es que el conflicto que hoy estamos evidenciando no es un conflicto entre Israel y Palestina, y eso es bien importante aclararlo, porque aquí lo que tenemos es un conflicto entre un Estado constituido que es Israel y una organización terrorista Hamas que no necesariamente representa al pueblo palestino. Como ustedes bien saben, Palestina es un territorio que se encuentra dividido en dos partes distintas, una de las cuales es justamente la Franja de Gaza, donde se están desarrollando las hostilidades con unos resultados absolutamente catastróficos, de los cuales pues hablaremos a lo largo de este evento. Y la otra parte, que es la parte de Cisjordania, ¿cierto? Que es un poco donde realmente están instauradas las autoridades palestinas, ¿cierto? Entonces, es bien importante poder separar a este actor de la autoridad palestina, eh, que de alguna manera constituye el gobierno legítimo de Palestina, ¿cierto? Entonces, eso como primera precisión. Como segunda precisión, como bien tú mencionabas, pues este conflicto es de larga data, tiene diferentes momentos y para poder comprenderlo tendríamos que devolvernos un poco hacia la época colonial, ¿cierto? Porque es que gran parte de la responsabilidad histórica la tiene Gran Bretaña, y eso nos lleva a diferentes momentos que tú mencionabas hace un momento, como por ejemplo, pues la Guerra de los 6 días en el 67, eh, teníamos más adelante en el 73, pues tenemos la Guerra de Yom Kippur, ¿cierto? Tenemos diferentes momentos que van a configurar un poco la situación actual. Efectivamente, se parte del hecho de que Israel, que es un Estado que está cobijado por la Carta de San Francisco en el marco o en virtud del artículo 51 de la Carta de San Francisco, tiene derecho a la legítima defensa, pero es que esa legítima defensa está limitada por el principio de proporcionalidad que está consagrado en el artículo 51 del protocolo adicional número 1 de los convenios de Ginebra, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las características de ese principio, de ese derecho a la legítima defensa? Pues básicamente se debe dar de forma rápida y proporcional, ¿verdad? Y un poco la discusión hoy es, evidentemente hay una desproporcionalidad en la respuesta de Israel y lo más preocupante es un poco la forma en que se están desarrollando los eventos en la medida en que los más afectados finalmente no están siendo los combatientes de ninguna de las partes, sino la población civil que se encuentra atrapada en Gaza, que son pues aproximadamente 2 millones de personas a las cuales se le están negando los derechos fundamentales. Eso como un primer comentario que por supuesto quisiera que la profesora Ginette pues complementara porque pues me parece bien importante que tengamos diferentes miradas, sobre todo en esta parte introductoria. Muchas gracias. Quiero saber si me escuchan bien. Aquí cayó un aguacero increíble y espero tener buena comunicación. ¿Sí me escuchas bien, Angie? Sí, Perfecto. profesora Ginette, te escuchamos muy bien. Perfecto. Entonces, antes que nada, agradecerle a la Universidad UNAD la invitación. Es también un placer estar impactando diferentes facultades. Tengo relación con artes y ahora justamente con gobierno, que sí es mi área específica. En este primer punto de claridad que tú otorgas, Angie, que es un placer otra vez compartir mesa contigo, creo que lo hicimos en pandemia, si no estoy tan mal. Estoy súper consciente contigo. Yo creo que hay una claridad que tenemos que tener y es que no es Palestina contra Israel, sino que es una organización terrorista que pues desata un ataque, pero sí definitivamente la propuesta es desmedida y de hecho empiezan a haber como unos puntos grises a la hora de cubrir el evento. Tenemos que recordar que el día sábado, por ejemplo, se destruyó el edificio donde se albergaban la mayoría de los periodistas internacionales. Tenemos que saber que la comida, la electricidad, el internet se volvieron armas de guerra y pues definitivamente esto que nos impide saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en ese territorio. De hecho, hace aproximadamente 6 horas
hubo un ataque a un hospital en donde tuvimos más de 500 víctimas mortales, en donde perecieron una cantidad dramática de niños. Hay que ver que el dato que tú das, Angie, que son 2 millones de personas, la mitad son niños. Entonces, este drama humanitario, saber que Naciones Unidas también está siendo afectada, que personal humanitario, que médicos prácticamente han sido víctimas en este ataque, pues, y en esta respuesta sí absolutamente desmedida, nos confronta como comunidad internacional, y era como uno de los primeros elementos que ustedes ponían. Ustedes ponen, pues, cuál sería el papel de la comunidad internacional. Desde la Universidad de Santo Tomás y desde la Facultad de Sociología y desde mi propio texto de Sociología de la Paz, nosotros hemos venido no solamente reflexionando a propósito de las consecuencias de los conflictos armados, sino también de la necesidad de propiciar espacios de reconciliación y espacios en donde nosotros no polaricemos más. Entonces yo creo que uno de los grandes llamados es a evitar que esto se siga incrementando y que se siga escalando. En la medida en que se siga escalando, seguramente pues los actores que están alrededor y que son aliados estratégicos, tanto de un lado como del otro, se van a empezar a mover, y ya vimos hoy, por ejemplo, ataques de Israel al sur del Líbano, ya vimos, por ejemplo, la respuesta de Jordania intentando quemar la embajada de Israel, ya hemos visto pues las protestas en todos los pueblos árabes alrededor, que ya empiezan pues de alguna manera a generar una alianza con Hamas, el papel que va a jugar China, el papel que va a jugar Rusia, pero también en este momento pues la naval de Gran Bretaña se acerca, y Estados Unidos también ya estaba tomando casi que las últimas declaraciones. Biden se quedó callado luego del ataque al hospital, yo le estaba siguiendo por redes, y no hay como una respuesta oficial por parte de Estados Unidos, pero previo al ataque del hospital, Estados Unidos también ya estaba tomando una postura. ¿En qué deriva? En que tenemos movimientos sociales por la paz que se están movilizando. Yo creo que la acción colectiva que estamos viendo en las calles, en Europa, en ciudades como Madrid, en ciudades como Barcelona, en ciudades como París, incluso, muchísima represión, lo que me pareció sorprendente, pero pues en el marco de estas alianzas es comprensible. Las sí grandes marchas en Estados Unidos que también me impactaron, y lo que fue London y lo que ha sido Escocia. Es decir, el mundo en este momento se empieza a movilizar. No pasó así en Colombia. Hoy tenemos un plantón en la Embajada de Palestina, justo hace 2 horas, en donde nos llegó tanta presión, a pesar de los trinos de nuestro presidente. Fíjense ustedes cómo es de disímil. Seguramente el fútbol gana audiencia. Tenemos en este momento el partido de la selección Colombia, por si algunos no lo saben, pero me alegra que al menos 108 personas estemos frente a este drama humanitario, intentando generar como algunas posibilidades. Uno, para el desescalamiento, y dos, el papel que jugamos no solo como comunidad internacional, sino como comunidad académica internacional. Y yo creo que ya nos toca empezar a generarse una voz de cese al fuego, que tiene que ser inminente, porque definitivamente nosotros tenemos que incidir y ser como, una voz justamente reflexiva alrededor de este clima de polarización mundial que se está gestando ya. Y frente a lo que mencionan las profesoras, también es importante destacar este clima de desconfianza que se ha ido gestando también a partir de los intentos infructuosos por crear acuerdos de paz entre también, aunque ya hicimos la precisión de que está mucho más puesto de manifiesto en esta coyuntura actual el tema del terrorismo. En todo caso sí se enmarca pues en un conflicto de larga duración en el que están dos pueblos queriendo pues demandar ese reconocimiento, y en el cual también hace falta tener unas altas dosis de empatía, de tolerancia, porque pues son legítimas ambas perspectivas. Yo quisiera preguntarles entonces, pues cómo ven ustedes lo que mencionaba al comienzo de las condiciones desiguales bajo las cuales el Estado de Israel cuenta con toda una arquitectura estatal que le permite proveer ciertas garantías a sus ciudadanos, mientras que la parte palestina en todo esto se encuentra bastante desprotegida y confinada en campos de refugiados.
Bueno, básicamente hay que tener en cuenta que tanto Israel como Palestina cuentan con cierta infraestructura, o sea, Palestina es un estado que también se encuentra organizado. Si estamos hablando particularmente de Gaza, allí estamos hablando de unas condiciones distintas, ¿cierto? Digamos que en el caso de Gaza, si bien hay una suerte de, no quiero llamarlo institucionalidad, pero si bien hay una suerte de control territorial por parte de Hamas, pues esa presencia de Hamas no es del todo legítima, al menos desde el punto de vista de la misma población palestina, porque habrán quienes legitimen a Hamas, habrán quienes no legitimen a Hamas, pero en el caso de la parte de Cisjordania, donde gobierna la autoridad palestina, pues hay unas condiciones de institucionalidad y de infraestructura también estatal, por llamarlo de alguna manera. Realmente Palestina necesita reconocimiento internacional porque yo creo que la postura más sensata en el marco de toda esta coyuntura es reconocer el derecho a la existencia de ambos pueblos. Claramente hay una desproporcionalidad en las capacidades de ambos estados. Obviamente Israel tiene muchísimas más capacidades en todo sentido, infraestructura crítica, infraestructura comercial, económica, militar, etc. Eh, pero lo que aquí debe preocuparnos más allá de la infraestructura con que cuenta el Estado palestino es la condición de vulnerabilidad extrema en que se encuentra la población civil en este momento en Gaza y en otros territorios fronterizos. Y allí es donde entra un poco a jugar el rol de la comunidad internacional, porque entre otras cosas, los estados de la región deben buscar una salida, primero una salida negociada, ¿cierto? Que vuelva a poner un poco sobre la mesa la necesidad del reconocimiento de los dos estados. Es que yo creo que no hay otra salida al conflicto, pero entre otras cosas, que se logre garantizar la protección de la población civil que debe ser evacuada de Gaza, que deben garantizarse las condiciones para un corredor humanitario hacia Egipto. Egipto debe jugar un rol clave en el marco de la mediación, igual que otros estados de la región. Y yo creo que allí es donde las potencias, particularmente las potencias de Occidente, deben revisar su postura, porque hemos visto que hasta hace unas horas había un apoyo claro de los estados occidentales hacia Israel, pero pues hay cosas que ya son indefendibles. Lo que ha ocurrido en el hospital, que aún no se sabe a ciencia cierta si fue una acción de Israel o una acción de Hamas o una acción de Hezbollah, o sea, hay mil teorías distintas, pero lo que ocurre en el hospital hace unas horas ya es algo que es indefendible. Y allí el problema es un poco la capacidad desestabilizadora, por un lado, de los estados que a nivel regional apoyan pues a Hamas, ¿no? Irán, Siria, Líbano, que tienen posturas bastante radicales, y obviamente no podemos dejar de lado a las organizaciones terroristas islámicas que hacen presencia en la región y que están un poco instando a todas las personas musulmanas alrededor del mundo a atentar contra los ciudadanos israelíes, ¿no? O sea, aquí lo que tenemos es una desproporción en todo sentido, y yo creo que ahí es donde los estados del sistema internacional tienen que, estoy de acuerdo con Ginés, yo creo que tienen que aplacar sus posturas, y aquí lo que tenemos que buscar es priorizar el respeto por el derecho internacional humanitario, porque de lo contrario estamos ante una catástrofe de proporciones eh, que pueden llegar a ser no solo regionales, sino globales. Sí, de acuerdo, estamos coincidentes, casi que ni en absoluto, o sea, ni que hubiéramos estado comiendo, pero estamos coincidentes, uno, en que la ayuda humanitaria no puede parar. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, que ya personal de Naciones Unidas se ha tenido que retirar y que no se está garantizando justamente esta ayuda humanitaria. Entonces, cuando tú señalas que tiene que ser Egipto, sí me parece que debe ser Egipto justamente uno de los actores que posibilite las garantías,
Pero también es cierto que hace más de una semana se sabía que tantos millones de personas iba a ser imposible que de alguna manera se desplazaran hacia el sur y que salieran. Y también hay que ver que hay posturas también de reticencia por parte de algunos palestinos porque se dicen, bueno, ¿para dónde nos vamos? Realmente, ¿para dónde nos vamos y con qué garantías? Si de hecho, incluso frente a la reticencia de Egipto, alguna población civil de Egipto estaba haciendo como unos corredores humanitarios para poder llevar agua y alimentos a la población que estaba justamente intentando transitar. Y ya prácticamente que llevamos 2 días en donde la fugia es muy grande y donde se está viendo un caos terrible en esta mini frontera, pues que están dándoles paso porque pareciera que Egipto quiere cerrar. Incluso ha habido de alguna manera algunas respuestas oficiales en donde ya dicen no queremos aquí palestinos. O sea, entonces empieza a generarse una ambigüedad respecto del papel que se está jugando y en este momento yo creo que se tiene que estar del lado de la población civil y que además hay que ver que como en todo tipo de guerra y sobre todo entre la guerra entre más sea de alta dimensión, pues la escalada es más violenta, pero lo más terrible es que la población civil es el escudo. Entonces, este tema de tener siempre la población en medio de las balas, pues genera una violación directa al derecho internacional humanitario. Es claro que hay unos puntos y hay unas normas de la guerra en donde hay unos puntos estratégicos que no se pueden tocar y que definitivamente tanto Hamas como Israel no lo están previendo y que también hay que ver hasta qué punto van a escudarse en errores militares frente a estos desastres que están ocasionando. Otro punto estratégico, no sé Angie si tú eres coincidente conmigo, a mí me parece que lo va a jugar Tel Aviv y Jerusalén. Jerusalén tiene en disputa, si bien hay una disputa principal y ustedes la ponían sobre la mesa, y es definitivamente ambos estados tienen derecho a existir y a Palestina se le ha negado históricamente ante la comunidad internacional el derecho a su autonomía y el derecho a conformarse y constituirse y además de alguna manera de posicionarse ante el resto de la comunidad internacional como un estado libre. La cesión de territorios que han habido, también el tema de la colonización israelí a tierras palestinas también es un hecho, también hay documentación a propósito, pero en este momento yo creo que le estamos involucrando a esta guerra otros elementos y toca matizarla porque es muy distinto, por ejemplo, el conflicto armado interno colombiano a la guerra que se está presentando allá con el matiz religioso. Entonces, cuando ya empieza a haber una disputa religiosa y Jerusalén, como le decía anteriormente, es de alguna manera un referente para más de 6 religiones. En un momento dado, si ya se están realmente dando estas respuestas tan desproporcionadas e intenten llegar y hacer de Jerusalén un botín, esto sería catastrófico para Israel. ¿Por qué? Porque viene el Líbano, están los talibanes que ya venían, que de alguna manera también de este lado del mundo están pasando muchas cosas dramáticas. Veamos que hubo terremoto en Afganistán el sábado anterior, o sea, hace más o menos 9 días hubo terremoto en Afganistán, hoy ya tembló en Irán de alta magnitud 5.8. O sea, esta zona no solamente en este momento tiene una guerra supremamente hostil, sino que además está sufriendo otros impactos sucesivos, además pues de como les decía, de cómo se está realmente organizando pues la respuesta. Y también hay que ver que siempre detrás de la guerra está la industria armamentista y no podemos dejar de ver cuáles entonces serían los propósitos que están detrás de todo esto, ¿no? De hecho, desde que arranca todo este conflicto, una de las preguntas que nos hacemos es, ¿a quién en este momento le conviene esa guerra entre Israel y Hamas? Mucho más con todo el tema de mercados de armas y de industria armamentista que se escala en este momento. Bueno, antes de tener en cuenta algunas de las preguntas que nos están compartiendo en este momento los participantes y las participantes por el chat, me gustaría también poner sobre la mesa otra cuestión frente a este dilema de seguridad que se está viviendo en este momento en la región de Oriente Próximo, con respecto a señalar cómo ven ustedes la participación de observadores internacionales frente a los derechos humanos en este territorio tan disputado, porque de alguna manera pues, el hermetismo que hemos visto en ciertos momentos del conflicto, sobre todo en lo que mencioné en algún momento durante los años 2000 con estas políticas de ocupación y de seguridad donde se elevan muros eh, en, bajo este discurso de la legítima defensa
y de poner freno al terrorismo. La pregunta viene siendo entonces si este hermetismo no ha favorecido también una suerte de impunidad en el marco del conflicto, o cuál va a ser el camino para poder establecer una responsabilidad frente a estas atrocidades que se están cometiendo. Si ya hemos visto que también en otros momentos la Asamblea General de las Naciones Unidas ha emitido algunas recomendaciones para los países que conforman el Consejo de Seguridad en torno a poder remitir este conflicto al marco de un arbitraje internacional. Bueno, yo tengo que disentir contigo porque realmente no creo que haya hermetismo y eso es lo más grave de esta cuestión. Hermetismo, si hablamos de Corea del Norte, nadie sabe qué ocurre en Corea del Norte, pero lo más dramático de esta situación es que está ocurriendo y ha ocurrido ante los ojos de toda la comunidad internacional. Esto está ocurriendo ante la mirada de toda la comunidad internacional eh, y realmente un poco la preocupación es, se está registrando lo que está ocurriendo desde diferentes ángulos. Están las misiones humanitarias que lamentablemente están teniendo que salir de Gaza, como lo mencionaba hace un momento Ginette, porque no hay garantías para el desarrollo de sus actividades. Se está atentando contra las misiones médicas, las misiones humanitarias, los miembros de la misión de paz de Naciones Unidas, incluso, o sea, realmente mm, hay registro de lo que está ocurriendo, pero la pregunta más bien debe ser, ¿y qué vamos a hacer con esa información que se está registrando? ¿Qué vamos a hacer con esas claras comisiones de crímenes de guerra? Porque se están cometiendo crímenes de guerra de lado y lado. Y un poco es luego que sigue, ¿cierto? Ya el día de hoy justamente Rusia, lo cual es muy paradójico, ¿no? Porque, por ejemplo, la postura de Rusia es hay que respetar a la población civil y entonces uno empieza a preguntarte, bueno, a preguntarse, bueno, ¿y qué ha pasado en Ucrania, no? Y esta es un poco la postura ambivalente o ambigua de los estados del sistema internacional, pero Rusia, paradójicamente, pues ha solicitado que se convoque una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad. Y ahí es donde viene un poco la trampa de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, se convoca el Consejo de Seguridad. ¿Y luego qué? Porque finalmente, ¿quiénes son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad? Los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? China, Rusia, Estados Unidos, Francia, o sea, los cinco que finalmente son quienes van hoy por hoy a configurar los dos grandes bloques que se están enfrentando en el sistema internacional, porque es que no es solamente la guerra que se está desarrollando en Gaza en este momento, es también las posturas frente a otros escenarios que confluyen en el sistema internacional. Las mismas posturas que se están asumiendo en este conflicto son las que se han asumido en la guerra en Ucrania. Entonces tenemos dos bloques claramente demarcados y esa es un poco la preocupación. Se están cometiendo crímenes de guerra en diferentes partes del mundo. ¿Y quién los está juzgando? ¿Mm? Se supone que para eso está claramente establecido en el Estatuto de Roma. La Corte Penal Internacional se debe encargar de juzgar los crímenes de guerra, pero eso no va a ser inmediato. Pasará mucho tiempo antes de que veamos la asignación de alguna responsabilidad de lo que está ocurriendo hoy en el sistema internacional. Lastimosamente, la política es mucho más rápida que el derecho. Y eso es un hecho. ¿Mm? El accionar de los estados es mucho más acelerado, las dinámicas del sistema internacional, los conflictos se dan de forma mucho más acelerada de lo que puede responder el derecho. Y entonces, lastimosamente, aquí lo que determinará el futuro del conflicto son las posturas políticas, no las posturas de derecho. Las posturas de derecho tienen que estar allí porque todos deben condenar las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pero lastimosamente la realidad va por otro lado. Y un poco el llamamiento debe ser desde las posibilidades del accionar político, es justamente propender por una salida negociada. O sea, es que realmente
yo creo que no solamente para los analistas y los académicos, sino para todos los que hoy estamos presenciando este conflicto, es absolutamente frustrante eh, hablar de eso, porque en vez de ver una salida cercana, negociada, diplomática al conflicto, lo que estamos viendo es que los estados están asumiendo posturas mucho más radicales, como lo mencionaba Gina ahorita. Gran Bretaña ya está movilizando su fuerza naval hacia el Mediterráneo. Estados Unidos tiene los dos portaaviones. Uno de ellos es el portaaviones más grande y mejor equipado que tiene el país. Irán ya está amenazando con intervenir directamente en el conflicto. Turquía ya está llamando a los ciudadanos a protestar en contra de Israel. Israel ya le ha pedido a sus ciudadanos en Turquía que salgan del país. O sea, lo que estamos viendo es un escalamiento sin precedentes de este conflicto histórico que empieza a adquirir unas proporciones regionales y globales en la medida en que se está mezclando también con otras realidades, como por ejemplo la de Ucrania. Mm, Creo que hay más dudas que certezas. Sí, de acuerdo, Angie. Mi red vuelve a fallar, pero bueno, espero que me escuchen. Hola. Te escuchamos perfecto. Hola, hola. Súper, qué bueno porque está muy mal. Bueno, en este caso, yo creo que tenemos que comprender varios elementos que pueden también ocurrir y que están ocurriendo ante nuestros ojos. Yo creo que las redes sociales en este momento, pues claro que han logrado visibilizar la magnitud de este enfrentamiento. Creo que esta generación no había vivido una guerra de tan alta escala como esta. Hemos tenido conflictos entre estados, entre Ucrania y Rusia ya veíamos de alguna manera este tema de los impactos pues de los misiles, de cómo la población civil sale afectada, pero en este caso específico donde se derrumban edificios, donde se arrasan ciudades, donde además se está jugando realmente con el hambre y con la salud de la gente. O sea, hay que ver que el tema del agua en este momento, por ejemplo, está incidiendo mucho en la afectación en la salud pública. Se pueden detonar una buena cantidad de enfermedades en la zona, en la franja de Gaza, y que nosotros en este momento, yo creo que tenemos que pensar varias cosas. Uno, es muy coincidente con Angie respecto a que el derecho va tarde y además es muy demorado. Nada más en el caso colombiano, el tema de la justicia transicional nos ha logrado demostrar que para poder esclarecer un hecho se demora nada más que el cruce de testimonios, el cruce en términos de la voluntad política respecto al esclarecimiento. En este caso, la magnitud en Palestina es dramática y en la frontera de Gaza específicamente con los muertos que hemos tenido. Ayer veía, por ejemplo, la cantidad de fosas comunes que se están ya prácticamente abriendo y que de aquí a que haya realmente una identificación de los cuerpos, mucho más sabiendo que estos cuerpos están desmembrados. O sea, esto ha sido un ataque feroz, un ataque absolutamente hostil, gente que ha sido quemada viva. Entonces, realmente esclarecer, yo creo que nos vamos a demorar. Yo a varios colegas les decía, en las cifras no estamos todavía ni cercanos a la magnitud del desastre humanitario que ha sido. O sea, son miles y miles de muertos. Lo que pasa es que están referenciados apenas en el conteo de lo poco que ha podido hacer la misión de verificación. Y lo que más aturde es saber que muy probablemente si seguimos bajo este nivel de confrontación y de hostigamiento y de hostilidad, es más difícil, María Camila, que haya una misión de verificación en terreno. O sea, la verificación va a estar en puntos súper distantes a donde en este momento se está dando realmente la confrontación específica, porque va a ser muy difícil llegar a cubrir justamente estas zonas, tanto de forma periodística como de forma humanitaria. Muchas gracias por sus intervenciones y a continuación voy a leer un poco de lo que nos han compartido algunos de nuestros estudiantes. Andrés Moreno menciona por qué criticar a Hamás si es un grupo guerrillero de un estado al cual no le permiten tener un ejército y por qué debemos juzgar a Hamás cuando Israel viene cometiendo crímenes contra los palestinos desde hace años. ¿Por qué debemos ser solidarios con Israel
si ellos se comportan como terroristas a nivel internacional. Y todo lo hace Israel porque es Estados Unidos quien lo protege. Esta es una de las intervenciones pues, de los estudiantes y que también es un poco controversial frente a al desarrollo que hemos venido manejando, pero que sería interesante también hacer eco de estas inquietudes por parte de los estudiantes. No sé quién de ustedes quisiera referirse un poco a ello. Yo creo que Yo, esa pregunta tiene directa relación con la segunda pregunta. Perdóname, Angie, si quieres arranca tú, pero tiene que ver directo con lo que ellas también nos preguntaban a propósito de la legítima defensa, ¿no? Entonces yo creo que es como uno de los puntos que está por abordarse. no, adelante, adelante, por favor. ¿Sí? Bueno, pues en este caso, cuando nosotros estamos frente a un ejército que de alguna manera puede ser irregular, se diferenciaría mucho en lo que jamás ha demostrado que es. Es decir, también afortunadamente tenemos redes sociales, pero tenemos de lado y lado resistencias. Entonces tenemos resistencias palestinas frente a lo que ha hecho Hamas, frente también al nivel de sumisión que les ha tocado tener frente a esta respuesta que es de alguna manera intimidante para la misma población. Es decir, no toda la población, podemos decir, esté identificada con Hamas del lado palestino, así como en este momento la judía no toda está identificada con lo que está haciendo pues su gobierno. Entonces, yo creo que hay que verlo con mucho cuidado. También hay que ver el tema de los métodos y de los modelos de guerra y de las formas de hacer la guerra, igual que el tema de las violaciones a los derechos humanos. O sea, ningún ejército, ni regular ni no regular, ni regular, tendría derecho a estar violando en esa magnitud el derecho internacional humanitario. Es como mi consideración. Entonces, en ese sentido es que se tienen que rechazar sí o sí los ataques de Hamas como organización terrorista. Y por el otro lado, sí reconocer que Palestina requiere un ejército, claro que sí, pero eso prácticamente que se deriva del reconocimiento del Estado palestino y ahí seguramente surgiría ya la oficialización de un ejército formal y regular palestino. Pero en este momento jamás no opera como el ejército de ningún Estado, está operando como una organización terrorista y con métodos absolutamente terroristas. Y para cerrar, antes de pronto darle paso a Angie, el tema de la legítima defensa es en este momento es lo que tiene que mirar la Corte Penal Internacional. Israel está dando una respuesta absolutamente desmesurada y el tema es cómo realmente se tienen que generar pues todos los procesos jurídicos en torno no solamente al esclarecimiento, sino también respecto a la penalización de estos crímenes de guerra. Bueno, básicamente yo estoy muy en la misma línea de análisis de la profesora Ginette. Tu pregunta es muy clara. ¿Por qué eh, juzgar a Hamas? Porque está asesinando población civil. Así de sencillo. Y es la misma respuesta a por qué juzgar a Israel. Están violando el derecho internacional humanitario, están cometiendo crímenes de guerra y esa es justificación más que suficiente para juzgar el actuar de ambos. Eh, claramente, como menciona la profesora Ginette, Palestina tiene derecho a su institucionalidad, tiene derecho a la tenencia de unas fuerzas militares. La razón por la que esta iniciativa nunca se ha concretado es porque, entre otras cosas, al interior de Palestina hay múltiples facciones. O sea, realmente no hay unanimidad en lo que debería ser el Estado palestino. No hay una unanimidad de posturas al interior de la misma Palestina sobre el deber ser del Estado. Y para que pueda existir una institución común a toda Palestina, primero tienen que resolverse esas pujas internas por quién detenta el poder en Palestina. O sea, es que realmente hay que partir de ese hecho.
No es que a Palestina no se le permitan muchas cosas, claro, hay cosas que no se le permiten en la comunidad internacional, entre esas, por ejemplo, el hecho de que Gaza indudablemente es un territorio ocupado por Israel, ¿cierto? Hay que llamar las cosas por su nombre, y allí hay una figura desde el derecho internacional humanitario que se llama ocupación, y eso es lo que ocurre en Gaza. Em, E incluso podríamos utilizar esta figura para una buena parte del territorio palestino, pero esa es la razón fundamental por la que a hoy no hay un acuerdo al interior de Palestina sobre cuál es la autoridad legítima de Palestina. ¿M? Pero yo quiero ser muy enfática en esto porque creo que un error en el que muchas personas están cayendo es en asumir posturas de apoyo férreo a alguna de los actores o alguna de las partes en conflicto. Y yo creo que eh, quiero traer nuevamente a colación las palabras de la profesora Ginette. Yo creo que la postura debe ser en favor de la población civil. Se debe condenar cualquier ataque a la población civil y esos ataques están viniendo de todas las partes involucradas. Listo, muchas gracias. En el chat hemos visto que están bastante participativos la noche de hoy, y existen pues otras inquietudes por parte de uno de nuestros estudiantes. César Fierro, que está levantando la mano. Adelante. Profe, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, señor. gracias. Bueno, no, yo quería hacer una pequeña intervención. De antemano, muchas gracias, muy buena la charla, pero sí realmente preocupa bastante que no solo lo vemos a nivel Latinoamérica o Colombia, cómo nos intentan polarizar nuevamente para un bando o para el otro, y realmente no se condena lo que se tiene que condenar, que es la violencia como tal. Entonces, algunos medios estos días que han estado las noticias tan fuertes con el tema, porque ya Rusia, Ucrania pasó entonces a un segundo plano, ahora hizo una oreja y se fueron para Oriente Medio, y siguen hablando es de cómo polarizarnos, ponernos de un lado del otro, o es bueno Rusia, o es bueno Ucrania, o es bueno Israel, o es bueno Palestina, y realmente el reconocimiento de los pueblos debe ser para todos. Ya la ONU, cuando le dio el reconocimiento a Israel, creo que no pensó mucho en lo que podía pasar con Palestina en las siguientes décadas. Incluso una entrevista que le hicieron a Yasser Arafat hace muchos años, y él decía que esto iba a ser parte de una múltiple guerra, y pareciera que fuera Nostradamus o Walter Mercado. Ya se sabía lo que iba a pasar. Entonces sorprende mucho que la gente se pone de un lado o del otro en vez de condenar el- el- es la violencia como tal, pero preocupante la diplomacia. Definitivamente la diplomacia en el planeta en tema político no ha funcionado, absolutamente no. Lo único que funciona en relaciones internacionales hoy es para el comercio, porque pues lo que tú necesitas lo consigues, lo pides y alguien te lo brinda, pero en tema político yo veo que realmente la diplomacia ha fallado muchísimo. Y como decía, creo que fue la profe Angie, no estoy seguro, totalmente de acuerdo, es que los que pertenecen y los que crean los conflictos son los mismos que están en la mesa general, entonces realmente no sucede mucho. Preocupante más aún que para un estado tan pequeñito como ese Palestina, bueno, estado no, para ese pedacito que tiene Palestina, y se despliegue semejante operativo militar a sabiendas que solo Israel, apretando un botón, acaba con todo lo que quiere. Es realmente muy raro lo que pasa en geopolítica, y sí es preocupante lo que está sucediendo. Muy preocupante. Solo ese era el aporte. César, yo creo que tú planteas una discusión bien importante, y es que los eventos recientes, no solamente en torno a este conflicto, sino los eventos que hemos venido presenciando desde hace 2 años, eh,
ponen sobre la mesa un debate o un hecho eh, incuestionable, y es el fracaso de la Organización de Naciones Unidas como organización supranacional con el mandato de garantizar la paz y la seguridad internacionales. Y yo creo que justamente eso es lo que, esa incapacidad de las Naciones Unidas para garantizar la paz y la seguridad internacionales es justamente lo que hoy deriva en esa puja de poderes entre las potencias del sistema internacional. Yo creo que este es un momento clave de la historia porque, entre otras cosas, estamos presenciando la reconfiguración de los polos de poder, ¿cierto? Es decir, que hay una alteración del statu quo imperante desde la Segunda Guerra Mundial, y mucho más pues desde el fin de la Guerra Fría. Y por eso es que justamente actores como China, que nunca han hecho presencia histórica en Medio Oriente, hoy están intentando jugar un rol preponderante, ofreciéndose como tercer mediador en el marco de las tensiones, no de la guerra, porque esto ya escaló a unos niveles espantosos. Eh, y por otro lado, Estados Unidos tratando de mantener su influencia en la región, ¿no? Justamente mañana el presidente Biden se iba a reunir con las autoridades de Jordania, ¿cierto? Pues reunión que ya probablemente no se va a dar, eh, un poco con la intención de ser esa potencia del sistema que hace las veces de mediador. Entonces, sí, yo creo que estamos también ante un evidente fracaso de la diplomacia como herramienta para la estabilización del sistema. Lamentablemente los intereses nacionales están primando más allá del bien común, y eso especialmente en este contexto es preocupante teniendo en cuenta que aquí están involucradas las potencias nucleares, ¿no? Profe, y hay algo, discúlpame para terminar, hay algo que me sorprende mucho cuando hice un análisis cuando dijeron lo de los 5.000 misiles que habían No te enviado. escuchas, César. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Hola, hola. ¿Sí, mejor? Sí, Sí, mejor. Sí, mejor. que estaba el día que sucedió el sábado, creo que fue lo de que hablaron de los 5.000 misiles que había enviado Hamas a Israel con los que había atacado. Alguna vez leí que Israel con Palestina lo que tienen son 6 o 7 pasos fronterizos que son supremamente militarizados, pues con la inteligencia israelí estadounidense. Y me sorprende cómo allá se mueve una hoja y los militares lo saben. ¿En qué momento hay 5.000 misiles que le puedan disparar a Israel y ¿cómo se llama? Los antimisiles que ellos tienen, que es algo, o sea, es grandísimo, es una hegemonía militar? ¿En qué momento 5.000 misiles pasan de un lado para otro? Realmente es algo que uno no, en mi caso, me sorprende muchísimo. Creo que hay muchas cosas de fondo, como lo dijo, creo que fue la profe María Camila, hay algo, aquí hay otro tema que no es solo, eh, que no es solo ese tema de los misiles, hay algo muy, muy de fondo. César, muchas gracias por tu pregunta. Jorge tiene levantada la mano. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Aló. Sí, bueno, yo quiero un concepto. A mí me parece que, pues, siempre he pensado que las guerras no tienen razón de ser. En las guerras siempre hay intereses ocultos, por lo general de sus gobernantes o de algunos estados, en que estas guerras se den. Aparte de eso, o sea, la doble moral. O sea, ahorita escuchando a la prueba cuando decía que Rusia está en contra, pues, como está en contra de que se ataque a la población civil, yo pensaba, ¿con qué autoridad moral, a razón de que Rusia tiene esa, pues como para mí, cinismo de atreverse a dar un concepto de esos? Y lo otro que pienso, comparto totalmente lo que sea la profe ahorita, de que en esto de primar la protección a la población civil. Las guerras a mí siempre me han parecido
un acto que demuestra cuán, perdón por la palabra, cuán estúpidos pueden llegar a ser los gobernantes. Pero independientemente de cuál sea la razón para una guerra, la población civil tendría que estar al margen de esto. Que la respuesta de Israel es desmesurada, sí, pero también me parece bestial los ataques del grupo Hamas. Como dice el profesor, quién sabe qué hay detrás de esto para que supuestamente hayan pasado las fronteras 5.000 misiles sin que se hayan dado cuenta. Esto siempre hay una inteligencia militar que se maneja con mucha privacidad y realmente la comunidad internacional no se entera a fondo de lo que está pasando con estos conflictos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y ya para ir cerrando el espacio, tener en cuenta una pregunta muy importante que aparece acá en el chat y es cómo vemos la pregunta por la postura colombiana en el conflicto, los recientes pronunciamientos del presidente Petro de romper relaciones con Israel y qué tipo de consecuencias tendría esto para pues, el clima político colombiano. Es una pregunta para nuestras invitadas de la noche de hoy. Bueno, Claro, preocupante. sí, Ginette, no sé si tú porque quieres comenzar. aquí mi red cada vez está... ¿Me escuchas? Se escucha un poco entrecortado. Entonces, para no perderme como ya al final del conversatorio. Sí, hola, Ahora sí, ahora hola, sí. ¿me escuchas, María Camila? Súper. Para ir cerrando, porque por eso cerré también mi cámara, mi red está fatal, mil disculpas con ustedes. Quisiera decir que en este momento para Petro esto debería haber sido una oportunidad política justamente dentro de su bandera de paz total, que está dentro del Plan Nacional de Desarrollo y que es una de las grandes banderas y que es de las grandes metas que tiene este gobierno, era justamente facilitar y de alguna manera entrar justamente a demostrar cómo se requiere y es inminente la necesidad y la urgencia de la paz en esta zona y en el marco de este conflicto. Yo creo que errores políticos podemos cometer en el sentido en el que tanto Cancillería como Presidencia ya están polarizando mucho la relación con Israel. No es conveniente, más allá de los intereses económicos que se tejen en términos de las exportaciones y de las importaciones con Israel, creo yo que hay un adagio popular que todos lo conocemos aquí siendo colombianos, y es no hay que echarle más leña al fuego. Yo creo que atizar y polarizar no es la posición más conveniente ni la más inteligente que pueda tener el gobierno colombiano en este momento. Yo creo que debemos entrar justamente con los aprendizajes que se han derivado de nuestro conflicto, de nuestra guerra interna, demostrar cómo justamente es la población civil siempre la más afectada, las víctimas que quedan y los costos sociales, políticos y económicos que derivan de una guerra, y que en el caso colombiano esta es la hora y estamos en mora en términos de justamente esclarecimiento de procesos que aún están impunes y que definitivamente desde el otro lado nosotros tenemos es que propiciar a que se desescale ese conflicto, se desescale esa confrontación, porque en este momento yo alcanzo a prever que si sigue potenciándose van a haber mayores alianzas y pueden haber respuestas incluso más desmedidas que la de Israel. No sabemos cómo pueda operar Irán en marco del conflicto, ni podemos saber tampoco cómo va a ser una respuesta norteamericana en el caso de tocar un hecho su territorio. Ya el Consejo de Defensa norteamericano está estipulando y está previendo posibles ataques en su territorio. Esto sería fatal en términos de pues la agudización de esta guerra. Yo creo que llego hasta acá y tal vez me voy al micrófono porque mi red está terrible. Así que mil gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera añadir un par de comentarios más para cerrar. Yo creo que yo tengo que ser mucho más, mucho menos diplomática en ese análisis final, porque es que las relaciones internacionales o la política exterior de Colombia se está manejando desde Twitter y eso me parece gravísimo. Me parece
que eso desdibuja por completo la política exterior colombiana. Me parece muy preocupante que además se asuman posturas que no propenden por una salida negociada al conflicto, que no se expresan en ánimos conciliatorios. Y más allá de eso, Israel es un aliado estratégico de Colombia en materia de cooperación militar. ¿Mm? Gran parte de las capacidades que que han desarrollado las fuerzas militares de Colombia son producto de esa cooperación militar con Israel. Por ejemplo, los CAFIR, los repuestos de los CAFIR provienen de Israel, los fusiles Galil, bueno, un montón de capacidades de nuestras fuerzas militares que hoy son fundamentales en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional que ha ganado terreno recientemente en Colombia. ¿No? Colombia no solamente no solamente se está sentando a negociar con los grupos armados, no solamente está haciendo una apuesta por la paz total, sino que se encuentra enfrentada a unos retos tremendos en materia de seguridad debido a la consolidación de diferentes redes de delincuencia organizada transnacional. ¿Cómo lo vamos a enfrentar si nuestras capacidades de defensa y de seguridad se ven disminuidas? Eso es preocupante. Y yo creo que la diplomacia consiste justamente en eso. ¿Se deben condenar las violaciones al derecho internacional humanitario? Por supuesto que sí, pero eso no debe ir en detrimento de la política exterior colombiana. Y yo creo que ahí hay que hacer un llamado justamente a que no se puede desinstitucionalizar la política exterior. Claro, el presidente de la República es el máximo representante de la política exterior del país y luego del presidente el canciller. Eh, pero hay posturas que son preocupantes en la medida en que en vez de propender por la pacificación del sistema, ¿no? Lo que se está haciendo es asumir posturas radicales que eventualmente, como menciona Ginette, en un escenario donde el conflicto adquiera mayores proporciones, pues puede terminar afectando también la seguridad y la defensa de los estados. Es muy probable que en las próximas semanas y en los próximos meses veamos una intensificación de acciones terroristas en diferentes estados, particularmente estados europeos, posiblemente Estados Unidos, y eso pues puede acarrear otras acciones por parte de estos estados, ¿no? Entonces, yo creo que allí hay que ser muy cautelosos, muy elocuentes y muy profesionales en la forma en que se está llevando la política exterior del país. Esa es un poco la reflexión que tendría que hacer con respecto a la última pregunta que nos hacían. Muchas gracias, profesora Angie. Pues a continuación ofrecerles algunas reflexiones finales con respecto a los temas que han tenido más resonancia en la discusión de hoy y principalmente tiene que ver con que en un momento tan complejo como el que estamos viviendo en este momento, la población civil debe estar en el foco pues, de nuestras reflexiones, de nuestras consideraciones y asimismo cómo también la realidad de esta conflictividad en Oriente Medio, en Gaza, es también algo que alimenta un cuestionamiento dirigido al orden global que es fruto de la posguerra fría, donde las superpotencias como Estados Unidos y también las instituciones como la ONU, pues muestran una capacidad de acción bastante limitada para enfrentarse a los desafíos globales actuales, que pues nos demandan unos grandes desafíos en términos de análisis a todos y todas nosotras que estamos en este medio de la ciencia política y del derecho. Entonces, agradecerles principalmente a la doctora Angie, doctora Ginés, muchas gracias por sus aportes
fueron muy valiosos para todos nosotros y a los estudiantes, y a las estudiantes, por supuesto, por su interés en participar de este espacio. Y ya con esto pues daremos por finalizado el evento. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Feliz feliz noche. noche. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Oye, chao María Camila.